Muy, pero muy buenas tardes. Hoy iniciamos las últimas entregas de 30 minutos para dar. Estoy muy feliz, muy contenta con esta producción que estoy haciendo, con esta entrega que estoy haciendo. Hoy vamos a hablar pero que siempre digo lo mismo, avísenme si me escuchan bien, si está todo ok, si la conexión la pueden ver, me dan un ok, ahí yo avanzo más tranquila. El objetivo de esto, como yo les había comentado la primera vez, era tratar de transmitirles a ustedes la mayor cantidad de información y herramientas posibles que tengan que ver con la resolución pacífica de conflictos. Hemos hablado desde un principio de el conflicto en sí, como conflicto, como idea, como parte de nuestra vida. Hemos hablado de nosotros tomando decisiones, hemos hablado de la comunicación, hemos hablado de diferentes maneras de verlo. Eh, no llegamos a hablar de escaladas, me parece muy técnico, pero creo que ustedes pueden llegar a entender escalar qué significa, pero algo hemos hablado. Y quiero que estas últimas 4 entregas, que no, cinco con hoy, cinco, o sea, hoy es la undécima, 12, 13, 14, 15, o sea, de las últimas 5 entregas, tengan que ver con la idea básica de esto, que son los métodos. Entonces hoy les voy a hablar de todos, un paneo en general, y luego las últimas 4 entregas van a ser de cada uno de esos métodos. Les ofrezco que hagan preguntas antes para hablar específicamente sobre qué cosas ustedes quisieran que yo les comente, pero más allá de ello, obviamente voy a cerrar para mí con la niña bonita, que es la mediación. Pero vamos a pasar por todas, o vamos a hablar de todas. Entonces, hoy lo que les propongo es, ¿ustedes cuántas formas creen que hay para resolver un conflicto? De todo lo que hemos hablado y que fueron herramientas propias para ustedes. Son todas herramientas para que ustedes se sienten con la otra parte y vean cómo pueden resolverlo. Pero yo pregunto, ¿qué otras maneras de un diálogo, que es una forma de resolver el conflicto, ustedes creen que hay? Hay un autor muy importante y creo que a esta altura, después de todo el recorrido que hicimos, podemos hablar de algunos tecnicismos. Entonces me voy a tomar el atrevimiento de ser un poquitito más formal en algunos de los conceptos. Pero, para que sea claro y para que se entiendan, voy a utilizar una herramienta que utilizo mucho cuando doy clase, que es el ejemplo más llano. Vamos a usar el mismo conflicto, un solo conflicto, para explicar esta línea que nos propone un autor que se llama Christopher Moore, en un libro que se llama Proceso de Mediación, pero que asombrosamente ese libro fue en el año 1986, más de 30 años, 40 creo, ¿no? Sí, 34, wow, 50, 40 años, 40 años, 40, sí, 40 años. Um, y lo asombroso es que aún hoy esta línea del continuo de este autor, continuo de Moore, no ha sido mejorada, ni cambiada, o mucho menos suplantada. Ha sido cada vez más revalidada. Cada vez tiene como más actualidad. Cada vez es más fácil de explicarla en función de la cantidad de conflictivas que hay. Pongan, los invito a que ustedes ahora tomen el conflicto personal, social, económico, mundial, político que se les ocurra y ubíquenlo en alguno de este continuo y van a encontrarle un espacio. Este continuo empieza, o sea, les voy a mostrar, ustedes lo pueden encontrar en cualquier, lo van a ver acá, ahí está, bien. Lo pueden encontrar en internet, es parte del libro del doctor Christopher Moore y van a ver la línea. ¿Cuál es la gracia de esto? Creo que lo ven al revés. Es que va de una etapa de prácticamente cero violencia, cero pero absoluta de la nada, a mayor violencia. Pero lo interesante también es qué participación de las partes hay, desde la primera parte a la última parte.
Yo les propongo que siempre hago el mismo ejemplo, pero me parece que les puede servir. Supongamos que nosotros somos trabajadores que tenemos un horario bastante complicado de trabajo. O un horario rotativo, donde normal y habitualmente me puede tocar de noche o me puede tocar de tarde, me puede tocar a la mañana trabajar. Hay, hay horarios aquí en Argentina, hay fábricas o hay empresas que tienen esos horarios rotativos de 8 horas, pero que puede ser desde las 8 hasta las 16, de 16 a 24 o de 24 a 8 de la mañana. Entonces, en cualquiera de esos horarios. Y la fábrica a veces, para que no desgastar, no cansar al personal o lo que fuera, los rotan. Nosotros somos parte de ese personal, cualquiera de ustedes es parte de ese personal. Viven en un departamento muy pequeñito que tiene paredes muy delgadas y tenemos un vecino que trabaja en su casa, muy común ahora con el home office, que no tiene horarios rotativos y que le gusta mucho la música fuerte y que esa música fuerte para esa persona tiene que ver con una dinámica de me levanto, me pongo la música, puedo comer, puedo escuchar, estudiar, puedo atender a la gente, puedo ponerme a trabajar en la computadora y me hace bien. A mí la música muy, muy fuerte me pone en actividad, pero resulta que a esa persona, ¿no? Al vecino, pero a mí como vecino no me deja dormir. No me permite dormir porque encima escucho música a cualquier hora, muy alta. No es música que me agrade, no es música tranquila, es música muy alta, muy fuerte, de mucha intensidad y yo necesito descansar. Y este es mi conflicto. ¿Qué hago yo con el vecino que pone música muy, muy, muy fuerte y no me permite descansar? Moore dice que cuando nosotros tenemos un conflicto, es muy factible que empecemos esta dinámica, depende de la personalidad de las partes. Nosotros hemos hablado de la comunicación, pero la comunicación tiene que ver con la personalidad, la impronta, la educación, lo que traemos nosotros de nuestra historia personal. Entonces él dice, la primera parte, que es la menos violenta, que es la que prácticamente no admite confrontación, es la evitación del conflicto. El punto donde empieza esta línea que nos propone este autor es, yo lo evito y si lo evito, no confronto. Entonces, ¿qué hago? Nada. No duermo, no como, no vivo, voy al trabajo, tengo problemas, me genera más conflictos, pero no hago nada. Porque no está en mi naturaleza confrontar, porque no está en mi naturaleza eh, hablarlo, no está en mi naturaleza el diálogo, no, o tengo el temor de la respuesta, ¿se acuerdan las presunciones? No hablo, no pregunto, no sé por qué el otro pone la música alta y yo me hago toda una película de que lo hace para jorobarme nada más. Y en toda esa película que me hago, el punto a donde voy es, y si lo evito, evito el problema. La realidad es que la mayoría de las veces cuando uno evita un problema, lo que genera es una frustración interna, porque el problema sigue estando y es tan estar, si es un problema, es un conflicto, del estar y no resolverlo y no encararlo y no ponerlo en otro lugar, lo que va a generar es, como les dije, más otros conflictos. Por ejemplo, voy sin dormir a trabajar y si tengo una maquinaria pesada es muy factible que haya un accidente y el accidente puede ser sobre mi persona o sobre otra persona o produzca menos en el trabajo y entonces mi jefe me termine despidiendo. Entonces, por no hablar con el vecino es muy factible que por evitar un conflicto tenga otro. Y tal vez más grave. Pero si yo soy de la conducta de evitar, tampoco voy a confrontar con mi jefe en relación al nuevo conflicto. Esta es la primera idea que nos pone este autor en esta línea que yo les mostré, que es evitar. Pero supongamos que no es esa mi personalidad la de evitar el conflicto. Supongamos que digo, no, un momentito, este muchacho no puede poner la música a la hora que quiere. Tiene que tener una regla de convivencia, tiene que haber un reglamento de copropiedad, tiene que haber... Ah, no. Decido, cuando empieza a poner la música, salir de mi zona de confort, salir de la casa, le toco el timbre y el joven sale. Y le digo, mira, discúlpame, pero por favor apaga la música porque necesito dormir. Quizás lo haga en buenos términos y me entienda. Quizás no lo haga en buenos términos y no me entienda.
Pero cualquiera de las dos formas, si hay una respuesta, comienza lo que nosotros llamamos una discusión informal. Empezamos a intercambiar argumentos, tal vez no sólidos, no válidos, porque no hubo una preparación para hablar del conflicto. Simplemente fui, le toqué el timbre y lo primero que me salió le digo, es, en esa idea el otro hace exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan? Yo te doy una cachetada, vos me das dos, yo te doy vos me das dos, yo te doy cuatro, vos me das cuatro. Y por la duda yo ya voy viendo qué me vas a contestar, entonces te digo, y ahí es donde empezamos a discutir. Primero, es una apreciación personal, no está escrita en ningún libro. El primer libro que escriba lo voy a poner claramente. No hay que temerle a las discusiones. Lo que hay que temer es no tener organizada mi discusión, porque puedo ir a discutir con mis argumentos y tengo que estar totalmente preparada para escuchar los argumentos del otro. Y en el medio convencer o quién sabe ser convencida. Esto es lo que no está en la discusión cuando nosotros hablamos de discutir. Cuando nosotros hablamos de discutir hablamos de pelear, de confrontar. Y deberíamos tener presente que la discusión en sí no es más que un diálogo con argumentos contrapuestos. Pero que esa discusión se puede convertir en un diálogo colaborativo para llegar a un acuerdo. ¿Cuándo? Cuando soy capaz de argumentar y escuchar los argumentos del otro. Ese sería un diálogo diferente. Entonces, de la evitación salté a discutir con el otro. Pero fíjense que ya hay una acción. Ya salgo de la nada absoluta a enfrentar. Y este enfrentar ya es un paso más arriba. Ya es una idea de, wow, tomé acción. Seguimos siendo nada más que el muchacho de la música y yo que necesito dormir para ir a trabajar. Pero ya hay una acción, que es, te toca el timbre y te fui a hablar. Pero ¿qué pasa si yo te toqué el timbre y fui a hablar, pero aparte organizo mi petición? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de pedidos, ofertas, promesas, de escuchar, de reescuchar lo que estoy diciendo? Todo eso tiene que ver con una organización previa mía de qué quiero, para qué lo quiero, cómo lo quiero, en qué sentido lo quiero. Entonces, si yo puedo organizar todo ese pensamiento que nosotros lo hemos hecho como una disección, todo esto lo hemos tomado todo muy suelto, pero si yo puedo y tengo la habilidad de organizarme y antes de ir a tocar el timbre digo, a ver, primero le voy a preguntar a este muchacho por qué demonios tiene que poner la música tan alta. ¿No hay una posibilidad de ponerla de otra manera? ¿No hay una posibilidad de que la escuche de otra forma? ¿No hay una posibilidad que este buen muchacho use auriculares y escuche toda la música que quiere y me permita dormir? O por lo menos en los momentos en que yo necesito descansar de día, él tenga la amabilidad de escuchar de otra forma esa música. ¿Habrá? Y le pregunto, pero yo para qué quiero que no haya una música tan alta y para qué, y porque necesito descansar, porque tengo que, pero este buen vecino lo sabrá, sabrá que yo tengo bien. Toda esta organización mental yo la puedo proponer, la puedo poner al servicio del otro e ir con una argumentación. Entonces cuando voy y le toco el timbre, en vez de discutir, le digo, ¿te puedo invitar a un café? Necesito hablar contigo para algo muy importante, que tiene que ver con tu música y mi descanso. ¿Tendrías ganas de que tengamos esta charla? ¿Qué te parece si vamos al café de la esquina? Venís a mi casa, yo llevo el café a tu casa, hago unas masitas, pero necesito que hablemos 5 minutos. Y en este hablar, llevarle una propuesta. Llevar esto que estoy diciendo, voy a negociar, voy a decirle, a ver, flaco, ¿cómo hacemos para que vos puedas escuchar tu música y yo pueda dormir? ¿Cómo se te ocurre que podríamos hacerlo? Si no se le ocurre empezar uno a darle algunas ideas, ¿te parece que podrías ponerte unos auriculares? ¿Te parece que podrías cambiar la dinámica de los horarios? ¿Te parece que podrías, eh, eh, no sé, facilitar ir a trabajar con esa música a otro lugar mientras yo puedo descansar? Millones de ofertas, las más locas que se les ocurran. Nosotros llamamos a eso tormenta de ideas. Lo más loco que brainstorming es el nombre original. Lo más loco que se les ocurra plantearlo. Eso se llama negociación.
Eso cuando yo me siento con el otro y le digo, vamos a hablar, y en otro campo neutral que no sea el del conflicto, o separando el campo del conflicto para poner un campo de conversación, pero haciendo ofertas, buscando dinámicas de ofertas del otro lado para escucharlas, eso es una negociación. Estamos los dos solos y negociamos. Supongamos que el joven se enoja. Supongamos que dice, discúlpame, pero no me interesa hablar contigo porque me han dicho los vecinos que sos, en mi caso, una loca reventada. Lo único que haces es hablar de métodos pacíficos y yo a vos no te creo nada. Pareces una pastora religiosa. No, 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 yo como no quiero hablar, no, no. Pero no me dice que no quiere hablar del problema, no quiere hablar conmigo. Puede ser que para él el conflicto o la idea del conflicto no se subsuma a lo que yo le fui a tocar el timbre, sino a la persona. Entonces se hace difícil negociar, porque para negociar tenemos que escucharnos, tenemos que estar uno frente al otro y dialogarlo con propuestas, con ideas. Entonces yo puedo entender que él no quiere hacerlo directamente conmigo, pero no me dijo que no quiere bajar la música, ni que no quiere negociar una solución pacífica, simplemente me dijo conmigo. Ahí yo podría buscar ayuda. Entonces digo, si está dispuesto a negociar, pero no directamente conmigo, ¿quién podría ayudarme a negociar? Donde la solución siga siendo las propuestas, las ideas, la apertura, el brainstorm, o sea, la tormenta de ideas y las propuestas con pensamientos laterales, con ideas nuevas que están fuera del conflicto, fuera de las personas. ¿Quién me podría ayudar con todo este trabajo? Ahí es donde aparece la mediación. ¿Por qué? Porque es un tercero, imparcial y neutral, totalmente ajeno al problema, que no tiene ningún interés y que con total confidencialidad trabaja esa negociación. Y en aquellos puntos donde el muchacho de la música, que estaba alta allá arriba, y yo, que necesito descansar, no pudimos negociarlo, pero él puede tranquilamente trabajarlo. Y nos puede ayudar en esas áreas donde, por ejemplo, si él no quiere hablarlo conmigo, pero quiere hablar del problema, el mediador puede ayudar a ser interlocutor válido para que se hable del problema. Nosotros tenemos una frase que viene de un libro que se llama El sí de acuerdo, de Fisher, Ury y Patton, que dicen que hay que ser duros con el problema y suaves con las personas. Ese libro, El sí de acuerdo, es un libro de negociación. Lo usamos mucho en los mediadores, pero en realidad ese libro es un libro de negociación. Así que esa primera parte, que si ustedes quieren aprender a negociar, se lo recomiendo que lo lean. Es un libro muy entretenido, muy entretenido, muy sencillo de leer. Y no sé por qué siempre está en la parte de autoayuda, me acuerdo en las librerías, pero es un libro, sinceramente, que tiene un contenido teórico muy importante, de negociación. Los mediadores lo usamos mucho porque empezamos a comprender nuestro rol en la negociación, en la ayuda de la negociación. Y el primer punto que trata, que es este, que es duro con el problema, suave con las personas. El mediador nos puede ayudar a ser duros con el problema, pero muy suave con la persona con la cual estamos tratando de resolver el problema. Pero resulta que este buen muchacho, o yo, no me gusta el mediador que me puso, no, y la manera de llevarlo del mediador a mí sería lo peor que nos puede pasar, pero puede pasar porque recuerden, y es un dato que les doy, el éxito de una mediación no está en el acuerdo. El éxito de una mediación es que la gente que vino a pedir la mediación se vaya mejor de lo que vino o igual. Si se va peor, tuvimos un problema y es del mediador, no de las partes. Porque las partes siempre tuvieron el mismo problema. No cambiaron el problema. Siempre fue el mismo. Nosotros tenemos que detectar cuál es ese problema, cuáles son los intereses, dónde se perdió la comunicación, dónde esta gente ya no se puede ni hablar y empieza a discutir mal porque ya no hay negociación, nada y necesitan la ayuda de un tercero. Pero como les decía, no están de acuerdo con ese mediador. No les gustó cómo ese mediador les trabajó el problema. Pero sí están de acuerdo con que ya no quieren más tener esa discusión. Ya no quieren ellos dos tocarse el timbre mutuamente
para empezar a discutir sobre la música alta o sobre el descanso del otro. Ya no quieren eso. Entonces, quieren que alguien los decida por ellos. Quieren que alguien los ayude a decidir. ¿Mm? Pero más todavía, quieren que alguien les dé ideas que ellos no han podido sacar adelante, que no han podido salir en mediación. Entonces deciden contratar un arbitraje. Lo importante que, si bien hoy les estoy hablando de cada uno de ellos, las próximas entregas tienen que ver con esto. Vamos a hablar de cada uno de estos métodos en particular. En particular. Ahora estoy haciendo la línea para decir cuántas formas de un mismo conflicto nosotros podemos encontrar una solución. ¿Y qué es un árbitro? Un árbitro es un profesional entrenado para solucionar o resolver, solucionar no es la palabra, nosotros hay una diferencia entre disolver, resolver y solucionar conflictos. Me gustaría hacer lo más técnica posible, aunque esto sea muy ameno y muy para el común, porque estos videos son para todo el mundo, no son para mediadores, para todo el mundo, ni siquiera para facilitadores, para todo aquel que quiera entender lo que yo les ofrezco, que son formas para resolver conflictos. Eh, el árbitro que está entrenado para resolver conflictos tiene algo que no tiene el mediador, que es la propuesta de fórmulas. Un árbitro les va a decir, ustedes pueden, y hay diferentes formas de contratar un arbitraje. Con decisión final, con decisión de un texto único, lo vamos a hablar cuando hablemos de arbitraje, porque hay muchas maneras, pero la característica fundamental es que uno sale del arbitraje con una decisión consensuada, pero es una decisión con propuestas que hizo el propio árbitro y que tienen que ver con una apreciación personal del árbitro. Entonces ahí ya me alejo, fíjense, de que las partes hayan decidido cómo resolverlo. Hay un árbitro. Pero yo no estoy de acuerdo con ese arbitraje. Y aunque lo hayamos decidido los dos, no pudimos consensuar la resolución. Ninguna de las fórmulas que me propuso, y no estoy dispuesta a acatar lo que dice ese árbitro. Entonces, ¿qué hago? Voy a una autoridad superior, voy a un juez. Y hago yo, que me siento perjudicada, una demanda. Pongamos que encontramos una norma que dice que los ruidos molestos que provoca esta persona son dañinos para mi persona y quiero que el juez le ordene que deje de poner música cuando yo duermo. Un poco complicado porque el juez va a decir, ¿y usted cuándo duerme? Y de lunes, del 1 de mes al 7 de mes duermo a la mañana, del 8 duermo, al 15 duermo a la tarde, y del 15 al 21 duermo a la noche, y del 21 al primero de vuelta duermo a la mañana. Voy a decir, medio complicado. Está bien, yo se lo sentencio así. Ahora dígame, si le rotan el horario, vengo a hacer otra demanda para que me cambie los horarios. Y el juez va a decir, mire, discúlpeme, yo lo que voy a decir es que le pague a usted por el daño que le provocó no dejarlo dormir, pero yo no le voy a decir al tipo que ponga la música cuando usted quiera. Sería interesante saber cuál es la satisfacción de esto, porque el que pone la música alta porque necesita para tener una actividad lúdica o una actividad de trabajo positiva, le prohíben, va a tener que pagar, va a tener que sacar de su peulio para pagarle al otro. Y a mí, por más que me paguen, yo quiero dormir. Yo no quiero que me paguen una indemnización. Yo quiero dormir. Entonces, me doy cuenta que necesito una ley que le diga a ese hombre que no puede poner música. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un movimiento para cambiar la ley. Entonces voy a buscar una decisión legislativa. Voy a agarrar y voy a decir que haya una ley para que lo obligue al juez, para que el juez me dé la razón a mí, porque no estoy conforme con la sentencia del juez que dice que solo me puede pagar, me va a indemnizar. No, yo no quiero que ponga más música. Fíjese que cada vez que estoy hablando, mientras voy hablando, voy elevando mi tono de voz y voy elevando mi adrenalina, porque cada actividad que yo les estoy proponiendo que voy a hacer es más alta en mi violencia personal, en mi situación. No solo no tengo respuesta, sino que cada vez necesito más acción exterior, más acción de volumen y más acción violenta para utilizar la fuerza. Porque un juez lo que hace es usar la fuerza pública,
pero es la fuerza. Nos violenta a hacer lo que él dice que tenemos que hacer. Y llega un punto que tampoco me satisface lo que él dice. Entonces voy a hacer algo que es un movimiento para buscar una ley que modifique. Bueno, resulta que no junté a la cantidad de gente necesaria, ni conseguí un senador, ni conseguí un diputado, ni conseguí a nadie que le haga mi... Pero lo que es peor, para cuando consiga todo esto que necesito legislativamente para que me cambien la norma y el juez la aplique, o yo ya me morí en el intento, o el tipo se mudó, o ya no tengo el conflicto, se diluye per se. Es lo que decimos una disolución del conflicto porque algunos de los elementos se han ido. O en este caso en particular, más allá de que se disuelva o no el conflicto, no resuelve mi problema. Yo ahora este hombre no me deja dormir. Entonces decido hacer una acción directa no violenta. Me voy a sentar, tipo, ¿se acuerdan cuando Gandhi llenaba las cárceles? Eh, cuando Martin Luther King hacía que viajaran los negros en el lugar donde tenían que viajar los blancos, simplemente viajar, acciones directas no violentas, sentadas en las plazas. eh, bueno, voy a agarrar y me voy a sentar en la puerta de este hombre y no lo voy a dejar salir de su departamento, o le voy a tocar el timbre, voy a entrar y me voy a sentar en medio de su comedor, en una acción de protesta no violenta. No violenta en el aspecto de que no uso la fuerza física con el otro, pero es violenta porque me estoy metiendo en la casa del tipo, o no le permito salir, o hago unas pancartas. El muchacho del departamento B no me deja dormir ni de mañana, ni de tarde, ni de noche porque escucha música altísima, y después resulta que tengo una demanda por esas publicidades o por esas pancartas. Tampoco da resultado, porque al muchacho, ¿sabes qué? Le importa tres pepinos las pancartas, le importa tres pepinos todo el problema. ¿Y qué resuelvo entonces cuando ya nada me funcionó y que salí de evitar el problema, a hablar, a tratar de negociarlo, buscar un mediador, llamar a un árbitro, pasar por el juez y como la norma no existe, tratar de conseguir la modificación de la norma y después de hacer una sentada, me cansé? ¿Saben qué? Me cansé. Le toco el timbre, le pego una piña y se acabó el problema. Esa es una acción directa violenta. Lo que quiere decirnos este cuadro es que a medida que nosotros abandonamos la solución yo con el otro, la violencia va tomando cada vez más lugar. A medida que yo abandono la posibilidad de darle al otro poder para solucionarlo conmigo, le voy dando poder a un tercero, a otro. Mientras yo estaba en la negociación y en la mediación, porque el mediador no se mete, acuérdense, a solucionarlo, sino que nos ayuda a que nosotros lo solucionemos, mientras nosotros vamos solucionando o vamos hablando entre nosotros, el poder lo tengo yo. Yo decido cómo, cuándo, dónde, qué, quién con el otro. Hasta la mediación. Una vez que voy al árbitro ya primero le estoy delegando las posibles soluciones, porque dame fórmulas. O sea, ya el otro se está poniendo en mi situación, por encima de mi situación, por encima del problema, dame fórmula. Ya se la doy a un juez. El juez usa la violencia. La fuerza pública es violencia. Ya no se la di al juez, se la doy al poder legislativo, que también tiene la fuerza pública para hacer cumplir las leyes. Pero ya no se la di al poder legislativo. Hago una sentada. Tampoco es mía porque necesito toda una sociedad que se movilice para que esa acción directa no violenta, tenga un efecto. Pero no es mía. Y llegué al final a creer, en algún punto de toda esta historia, que la única manera era de resolverlo violentamente. Este cuadro que les presento, búsquenlo por internet, está muy bueno. Es interesante porque a medida que nosotros abandonamos el poder en nombre a favor de otro, pierdo mi posibilidad de resolverlo. Entonces ahí es donde, ¿se acuerdan lo que hablamos de suma cero? Ahí es donde viene el gana-pierde. Porque si alguien decide
va a decidir que alguien ganó y alguien perdió. Ahí es donde empiezan realmente los peores problemas. No era el problema de la música. Ahí empiezan realmente los conflictos más graves porque no los puedo solucionar yo, sino que le dije a otro que lo solucione por mí. Y me tengo que bancar cómo lo solucione. La idea que yo les propongo ahora es, en el próximo encuentro vamos a hablar de los métodos violentos. Luego vamos a hablar de la negociación y por último, para mí la princesa y la reina de todos los métodos, de la mediación, para cerrar con ella. Eh, en general ustedes saben que ya pasamos los 30 minutos, pero denme unos segunditos más. Yo les cuento a ustedes una película, una música, algo que tiene que ver con llenarnos el espíritu. En estos últimos días, aquí en la República Argentina, porque sé que esto también se ve en otros países, gracias a Dios, y he recibido muy lindos mensajes de otros países, aquí en la Argentina volvimos a una especie de encierro, a una especie de fase uno de vuelta, supuestamente por unos días, por una semana. Pero lo que me ha pasado es darme cuenta que el refugio más importante de mis sensaciones de dolor, de angustia, tristeza o esto que siempre trato de darles a ustedes que es un lugar positivo, viene del contacto con el otro. Yo tengo dos hijos grandes, uno de 26 y otro de 22 años. Mi hijo de 22 años, que se llama Marco, es un chico con capacidades diferentes, pero hace natación, así que tiene una espalda así y mide 1,80, 1,85 creo. Y en estos últimos días, todo esto, desde el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cada vez que me lo cruzo, aquí en casa obviamente, le pido un abrazo. Y yo revivo, yo renuevo. Sé que no todos pueden tener a alguien en casa que les dé ese abrazo. Entonces, desde mí, los abrazo profundamente. Sé que el contacto es más importante que esto, pero es lo que les puedo dar por ahora. Y si tienen a alguien, abrácenlo fuerte, fuerte, fuerte. La energía que vuelve es maravillosa. Yo ahora termino con ustedes y le voy a ir a pedir un abrazo, porque es maravilloso. Es, me pone muy feliz. Espero que ustedes también puedan tener esa oportunidad. Muchas gracias por estar en estos 30 minutos. Los quiero mucho a todos, a los que hacen posible esto. Estoy muy feliz de hacerlo, pero tiene que tener un sentido y el sentido es entregarles herramientas para que ustedes lo puedan utilizar. Esto no son clases, esto no es un programa televisivo que va a estar todos los miércoles. Prefiero que lo repitan todas las veces que lo necesiten. Así que quedan 4 entregas y luego los dejo descansar. Volveremos con otras cosas y vienen. La próxima entrega va a ser los métodos violentos, juicio y arbitraje, decisión judicial y arbitraje. Luego vendremos con negociación, que es muy, 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 muy importante. Y la última, como les prometí, va a ser mediación. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con 30 minutos para dar.